El Focke-Wulf Ta-152 fue un caza interceptor de gran altitud alemán de la Segunda Guerra Mundial. El Ta-152 fue un desarrollo de los últimos modelos del Focke-Wulf FW-190D, pero el prefijo fue cambiado de FW-ATA con intención de reconocer las contribuciones de Kurt Tank, quien dirigió el equipo de diseño. Estaba previsto que fuera fabricado en al menos 3 versiones. El Ta-152 Achenger, caza de gran altitud, el Ta-152C diseñado para operaciones a baja cota y de ataque a tierra utilizando un motor distinto y alas de menor envergadura, y el caza-avión de reconocimiento Ta-152E que era igual al modelo C pero con el motor del modelo H. El primer Ta-152H entró en servicio con la Luftwaffe en enero de 1945. La producción total del Ta-152 incluyendo prototipos y ejemplares de preproducción fue estimada erróneamente por una fuente en 220. Pero al parecer, solo fueron entregados en torno a 43 aviones de producción antes del final de la guerra. Fue introducido demasiado tarde como para que tuviera un impacto significativo en la contienda. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy les traigo una nueva máquina bélica. Así que pónganse cómodos y traigan un refrigerio porque ya empezamos. Guerras. Conflictos armados. Avances tecnológicos. Dieron paso a los vehículos más icónicos, gigantes bestias de acero, que hasta hoy en día sorprenden a más de uno, vehículos que marcaron un antes y un después en los conflictos más grandes de la historia, bestias imparables y complejas. Estas son las verdaderas máquinas de guerra de la historia. Mejoras sucesivas de la célula de la serie FW-190D para conseguir superiores prestaciones a alta cota condujeron a la introducción del Focke-Wulf Ta-152 y del Ta-153. El último fue construido únicamente como prototipo de desarrollo propulsado por un Daimler-Benz DB603 y equipado con un ala completamente nueva de gran alargamiento y envergadura aumentada, junto con la minuciosa modificación de la estructura del fuselaje, las superficies de cola y los sistemas de a bordo. Fue abandonado porque su introducción habría acarreado problemas de producción a las factorías que montaban FW-190. El Ta-152, tal y como fue estudiado en un principio, era muy similar estructuralmente al FW-190D, excepto en lo concerniente a flaps y tren de aterrizaje, que eran operados por sistemas hidráulicos en lugar de eléctricos. En otoño de 1944 apareció un prototipo, con motor Junkers Juno 213 y alas con mayor alargamiento y envergadura. Este aparato se estrelló el 8 de octubre y fue reemplazado en el programa del Ta-152H por otro ejemplar con motor Juno pero con alas de FW-190 de serie. El primero de los 20 Ta-152H-0 de preserie construidos por la factoría Focke-Wulf de Cottbus voló en octubre de 1944, y las pruebas operativas corrieron a cargo del Airprovungskommando 152, con base en Rechlin, antes de que el tipo entrase en servicio con la JG-301, unidad encargada de la protección de las bases empleadas por los cazas a reacción Messerschmitt Me-262, que eran muy vulnerables durante las fases de despegue y aterrizaje. El Focke-Wulf FW-190, que era un sustituto bastante mejorado del Bf-109, entró en servicio en 1941 y en un principio era equivalente en concepto al Hawker tipo On de la RAF. Era infinitamente superior en las misiones de combate aéreo a pesar de que se convirtió en el Sturmgewehr, caza de asalto, por excelencia, tras ser llamado a hacerse cargo de los vulnerables Junkers Ju-87 una vez que la Wehrmacht retrocedió ante el gigantesco empuje del Ejército Rojo a raíz de Stalingrado. Cuando fue utilizado inadecuadamente padeció las consecuencias, no tanto por los posibles fallos de sus pilotos sino por emplear aviones de escasa autonomía y con un armamento poco apto. Solo mediante la instalación de armas especiales, esta última carencia pudo subsanarse parcialmente. A principios de 1944, la guerra aérea en Europa estaba llegando a su fase final. Los bombarderos pesados de la USAF y RAF reunidos en masa llevaban ya bastante tiempo volando raids y penetrando profundamente en Alemania, pero ni los Spitfire ni los Thunderbolts podría escoltar a los pesados cuatrimotores todo el camino hasta sus objetivos y vuelta. Sin embargo, a finales de 1943 se declaró operativo el primer grupo de caza de la USAF en Eleto, Teatro de Operaciones de Europa, equipado con un nuevo caza de escolta de largo radio de acción.
Ahora, hasta el día B, los cazas de la USAF pudieron volar y luchar cara a cara con los mejores interceptores que la Luftwaffe todavía pudiera presentar en el campo de batalla, cuando trataron de rechazar las embestidas de los bombarderos. El legendario P-51 Mustang, que fue el mejor caza estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, y el FW-190A, uno de los grandes interceptores con motor a pistón de Alemania, fueron por tanto los actores en una de las más mortíferas confrontaciones de combate de la guerra en Europa. El Mustang personificó el poderío del octavo mando de caza de la 8 Fuerza Aérea durante los 18 meses finales del conflicto. El Mustang no solo era capaz de enfrentarse al Bf-109G/K y al FW-190 en condiciones iguales o mejores, además podría escoltar a los bombarderos cuatrimotores del octavo mando de bombarderos en misiones de penetración profunda todo el camino hasta sus objetivos y vuelta. Sin embargo, el FW-190 había sido el azote de los pilotos aliados desde el momento en que apareció en los aeródromos alemanes situados en Bélgica durante el mes de agosto de 1941. Se transportó de un adversario ágil, rápido y bien armado, técnicamente superior a todos los cazas británicos y estadounidenses en servicio en el frente en aquella época. Esta situación solo cambió con la del P-51B con motor Merlin a finales del año 1943. Los rápidos mejoramiento y éxito del Mustang son aún más destacables cuando se considera que el FW-190 fue el resultado de un trabajo de diseño que empezó en 1937, y que por esto tenía una ventaja de 3 años de desarrollo sobre el diseño de la North American. A principios de 1944 el avión había sobrepasado al FW-190 en términos de prestaciones, ya que la velocidad máxima de este último era 80 km por hora inferior a todas las alturas y 113 km por hora inferior por encima de 8.530 metros. Había muy poca diferencia entre el régimen de ascenso de ambos aviones, mientras que el Mustang siempre alcanzaba más velocidad en picado que el FW-190A. De nuevo, ambos aviones estaban muy igualados en la radio de viraje y, en todo caso, el Mustang era ligeramente mejor. Sin embargo, ni siquiera el Mustang podría acercarse al régimen de alabeo del FW-190A. Las Geschwader de caza perfeccionaron sus ataques frontales a principios de 1944, aumentando el ángulo de ataque a décimo sobre la horizontal en un para aumentar el tiempo que los blancos estaban a distancia efectiva de tiro. Este método fue pronto apodado el ataque a las 12 en punto alto por las tripulaciones de bombarderos de la USAF. Como anteriormente, el mejor método para eliminar un bombardero de una formación era matar a los pilotos de la cabina. En las manos adecuadas el Mustang era superior al FW-190A, pese a que Focke-Wulf trató de mantener el ritmo del caza aliado mediante la producción de una profusión de nuevos modelos que disfrutaban de innovaciones tecnológicas como la inyección de agua/metanol con el combustible para aumentar la potencia del motor por cortos periodos. Pero, finalmente, estas mejoras eran excesivamente escasas y llegaban demasiado tarde. A finales de 1944, se perdía una media de 3 cazas alemanes, 2 de sus pilotos morían en combate, por cada pero, finalmente, estas mejoras eran excesivamente escasas y llegaban demasiado tarde. A finales de 1944, se perdía una media de 3 cazas alemanes, 2 de sus pilotos morían en combate, por cada pero, finalmente, estas mejoras eran excesivamente escasas y llegaban demasiado tarde. A finales de 1944, se perdía una media de 3 cazas alemanes, 2 de sus pilotos morían en combate, por cada 17 o B-24 que se derribaba. Sin embargo, la Luftwaffe estaba aún muy lejos de estar derrotada, y de hecho, la producción de cazas aumentó durante 1944 y al principio de 1945. Llegó a su cenit en septiembre de 1944, cuando se fabricó la asombrosa cantidad de 1874 Bf-109 y 1002 FW-190. La Hauptwaffe estaba dañada por la escasez de combustible, reducción de los repuestos y pérdidas de pilotos, y los expertos del FW-190, como Pete Springer y Heinz Brie, el puñado de Hauptgeschwader equipados con el Focke-Wulf para la defensa del Reich, no podría derrotar a la abrumadora superioridad acumulada contra ellos. Así estaba la situación técnica y bélica a estas alturas del conflicto. Las fuerzas aéreas estratégicas de Estados Unidos estaban ganando claramente la guerra de desgaste en su enfrentamiento con la Hauptwaffe, que se vio forzada a la defensiva. Aunque ya no se dudaba más de la victoria aliada, los últimos meses de la guerra vieron a los elementos supervivientes de las fuerzas armadas alemanas presentar una defensa tenaz de su patria.
Con lo bueno que era el FW190 con motor BMW radial, sin embargo, sus prestaciones caían de mala manera a altitudes elevadas. Lucharía para ser el principal caza de superioridad aérea una vez que el P-51D apareció en el ETO desde junio de 1944. A finales de 1943 diversos FW190A-7 fueron modificados mediante la instalación de motores Junkers Juno 213AV-12 y se utilizado como prototipos del FW190D-0 en octubre de 1942. Después de 2 años de desarrollo, en agosto de 1944 surgió a salir de la línea de ensamblaje de Cottbus los primeros de unos 700 FW190D-9 con motores en línea Junkers Juno 213. Poseía una velocidad máxima de 685 km por hora, estaba armado con 2 cañones y 2 ametralladoras e impulsado por un motor Junkers Juno 213A con inyector de agua metanol y 2240 HP de potencia. Estaban equipados con alas de nuevo diseño que tenían un borde de ataque recto del ala. Además, se alarga el fuselaje con una pieza intermedia de 500 milímetros de largo delante de los puntos de conexión de la cola para compensar la mayor longitud del motor V12 y el desplazamiento asociado en el centro de gravedad. Además, las máquinas recibieron un estabilizador vertical ampliado, que mejoró la estabilidad longitudinal. Aunque estaban a la par con el P-51D, el Dora 9 solo fue considerado como una solución de emergencia por el diseñador jefe Kurt Tank, 1898-1983, cuyo último producto como caza de gran altitud fue el Ta-152H con motor en línea. Entre sus versiones hay que citar el FW190D-12, que era bastante un avión de ataque al suelo con blindaje añadido al motor, armado con 2 MG-151-20 en los planos y un cañón MK-108 de 30 mm con línea de tiro a través del bujé. Un desarrollo del FW190D lo constituyó el Focke-Wulf Ta-152, de mayor envergadura y armamento, dotado de fuselaje alargado, aleta de cuerda ancha, cabina presurizada e impulsada por un Juno 213/B. Producido también en Cottbus, los ejemplares de serie del Ta-152H comenzaron a salir de la fábrica en noviembre de 1944 y, para el momento en que la fábrica fue abandonada a principios de 1945, se habían entregado 150 ejemplares a la Luftwaffe. La mayoría de estos aviones se entregaron a la JG-301. Aunque el FW190D-9 y el Ta-152H fueron claramente mejores como cazas de superioridad aérea, su escasez en número significó que los aviones de la serie FW190 con motor en estrella siguieron estando en la vanguardia de la Hauptwaffe hasta el día B, enfrentándose a los miles de Mustangs que dominaron los cielos de Alemania durante el último año de la guerra. Los rumores sobre el B-29, que volaría a altitudes en las que ningún avión alemán podría operar cómodamente, agregaron impulso para un diseño dedicado a gran altitud. Los representantes del RLM exigieron la presentación de una llamada Schnellsum, en alemán. Solución rápida, de nuevas cazas de gran altura lo antes posible. El caza FW190 Rafat 1, Ra-1, reemplazaría a la serie FW190D existente, el Ra-2 sería un caza dedicado a gran altitud y el Ra-3 sería un avión de ataque a tierra. Estos diseños se desarrollaron en los prototipos FW190V20, Ta-152A, V21, Ta-152B, y V30, Ta-152H. Mejoras sucesivas de la célula de la serie FW190D para obtener prestaciones superiores a alta cota conducida a la introducción del Focke-Wulf Ta-152 y del Ta-153. El último fue construido únicamente como prototipo de desarrollo propulsado por un Daimler-Benz DB603, de 44,52 litros de cilindrada, y equipado con un ala completamente nueva de gran alargamiento y envergadura aumentada, junto con la minuciosa modificación de la estructura del fuselaje, las superficies de cola y los sistemas de a bordo. Fue abandonado porque su introducción habría acarreado problemas de producción a las factorías que montaban FW190. Para el Ta-152, sin embargo, fue muy fácil competir contra los proyectos inferiores Bf-109H, Me-155 y Me-209 de la empresa Messerschmitt. El Ta-152, tal y como fue estudiado en un principio, era muy similar estructuralmente al FW-190D, excepto en lo concerniente a flaps y tren de aterrizaje, que eran operadores por sistemas hidráulicos en lugar de eléctricos.
En otoño de 1944 apareció un prototipo, con motor Junkers Jumo 213 y alas con mayor alargamiento y envergadura. Este aparato se estrelló el 8 de octubre y fue eliminado en el programa Delta 152H por otro ejemplar con motor Jumo pero con alas de FW190 de serie. En 1944, el Reichsluftfahrtministerium, RLM, decidió que las nuevas designaciones de aviones de combate deberán incluir el nombre del diseñador jefe. El Ta-152H tenía excelentes prestaciones a gran altitud gracias al motor Jumo 213 de 1750 CV, el cual contaba con un compresor mecánico Knorr 310 de 2 etapas y 3 velocidades y resultó el sistema de inyección MW 70 litros con una duración de 28-30 min, y GM 85 litros con una duración de 15 minutos. El diseño de este motor estaba basado en el Jumo 211, con dos características añadidas. Un sistema de refrigeración presurizado que requería mucho menos líquido y hacía que el motor fuera más pequeño y ligero, y una serie de mejoras que permitían que funcionara a mayores revoluciones por minuto. A pesar de estos cambios pueden parecer menores, incrementaron su potencia en más de 500 CV e hicieron del Jumo 213 uno de los motores más cotizados de la fase final de la guerra. Para mejorar la operación a gran altitud se instaló un ala de perfil laminar y elevado alargamiento. La cabina del Ta-152H fue trasladada ligeramente hacia atrás para modificar el centro de gravedad mejorando la estabilidad. El Ta-152H estaba gastado armado ya que debía lidiar con grandes formaciones de bombarderos aliados. Su armamento consistía en un cañón Rheinmetall Borsig Mk-108 de 30 mm que disparaba a través del buje de la hélice y dos cañones Mauser MG-151-20 de 20 mm instalados en las raíces alares. Debido al impacto de la guerra en la disponibilidad de aluminio, el ala se construyó alrededor de dos largueros de acero. Su armamento consistía en un cañón Rheinmetall Borsig Mk-108 de 30 mm que disparaba a través del buje de la hélice y dos cañones Mauser MG-151-20 de 20 mm instalados en las raíces alares. Debido al impacto de la guerra en la disponibilidad de aluminio, el ala se construyó alrededor de dos largueros de acero. Su armamento consistía en un cañón Rheinmetall Borsig Mk-108 de 30 mm que disparaba a través del buje de la hélice y dos cañones Mauser MG-151-20 de 20 mm instalados en las raíces alares. Debido al impacto de la guerra en la disponibilidad de aluminio, el ala se construyó alrededor de dos largueros de acero. El Ta-152H estaba entre los cazas a pistón más rápidos de la guerra, siendo capaz de alcanzar los 755 km/h a 13.500 m de altitud, utilizando el GM-1, y los 560 km/h al nivel del mar, usando el MW-50. Por lo general, los pilotos utilizaron el sistema de inyección de agua metanol MW-50 a baja altitud, hasta los 10.000 m, y el de inyección de óxido nitroso GM-1 para grandes altitudes, a pesar de que ambos sistemas podrían ser utilizados al mismo tiempo. El Ta-152 fue uno de los primeros aviones diseñados especialmente para utilizar el sistema de inyección de óxido nitroso, sistema que actualmente se utiliza en diversas preparaciones en el mundo de la automoción para obtener, además, una sobrepotencia temporal mientras dura la inyección. Este sistema permite compensar la falta de oxígeno en altura, dando el oxidante necesario para el buen funcionamiento de cualquier motor de émbolo, y permite así conservar una relación combustible/oxidante óptima en el motor cualquiera que sea la altura. Para alcanzar mayores altitudes, se agregó una cabina presurizada a los modelos H. El dosel estaba sellado con un tubo circular lleno de espuma de goma que se inflaba con una botella de aire comprimido, mientras que el compartimiento del motor también estaba sellado desde la cabina con un anillo de espuma de goma. Para evitar el empañamiento, el parabrisas era de estilo de doble acristalamiento con un panel exterior de 6 mm de espesor y un panel interior de 3 mm, espaciadores de 6 mm entre sí. En este espacio intermedio se colocó gel de sílice para absorber la humedad que se formó entre los paneles. El primero de los 20 Ta-152H-0 de preserie construidos por la factoría Focke-Wulf de Cottbus voló en octubre de 1944, y las pruebas operativas corrieron a cargo del Erprobungskommando 152, con base en Wetzlar, antes de que el tipo entrase en servicio con la JG-301, unidad encargada de la protección de las bases empleadas por los cazas a reacción Messerschmitt Me-262, que eran muy vulnerables durante las fases de despegue y aterrizaje.
Se informó que los pilotos pueden realizar solo 31 horas de pruebas de vuelo antes de que comience a la producción completa, que se debe a suministros limitados de combustible. Al final, los Ta-152 se agruparon en un Stabstaffel especial de la JG-301, primero con base en la base aérea de Alteno cerca de Luckau, luego en Neustadt-Lewe en Mecklenburg. El Stabstaffel nunca tuvo más de 15 Ta-152H disponibles, tanto H-0 como H-1. Kurt Tank deseaba utilizar el motor Daimler-Benz DB603 en el Ta-152 ya que tenía mejores prestaciones a gran altitud y también un mayor potencial de desarrollo. Sin embargo, el motor había sido utilizado en el FW190B/C con muchas dificultades por lo que su instalación fue considerada como muy difícil por el Reichsluftfahrtministerium, en alemán. Ministerio del Aire del Reich. Finalmente, el Ta-152C fue equipado con el motor Daimler-Benz, pero su desarrollo fue muy tardío por lo que solo un par de aviones de esta variante se construyó antes de que terminara la guerra. La variante C, diseñada para operar a menor altitud que el modelo H, llevaba armamento aún más pesado, FW-190 Dora. El Ta-152C podía destruir cualquier bombardero aliado con tan solo una ráfaga, aunque el peso extra del armamento afectaba negativamente su velocidad y la maniobrabilidad. El Ta-152 no era un avión muy fiable, en gran parte debido a que no hubo tiempo para pulir el diseño, por lo que gran parte de los 67 aviones entregados quedaron en tierra debido a problemas mecánicos. Estos problemas resultaron imposibles de solucionar debido a la situación desastrosa en la que se encontró el sistema logístico y manufacturero alemán en los últimos meses de la guerra y solo dos Ta-152C estaban en condiciones operativas de vuelo al momento de la rendición alemana. Surgieron problemas con los supercargadores, las cabinas presurizadas tenían fugas, el sistema de enfriamiento del motor no era confiable en el mejor de los casos debido en parte al monitoreo poco confiable de la temperatura del aceite y, en varios casos, el tren de aterrizaje no se retraía correctamente. Los problemas siempre aparecían en tercera marcha del sobrealimentador, que nunca engranaba. Además, a una altitud superior a los 9000 m, la presión del combustible descendía demasiado, las bombas de combustible no podían funcionar porque lo suficientemente rápido. Todos los aviones de la variante H estaban parados en tierra a causa de fallas en los motores. De los Ta-152H que llegaron a volar antes del fin de la guerra, la gran mayoría realizaron misiones de apoyo cercano y de escolta, protegiendo los aeródromos de los Messerschmitt Me-262 durante la delicada fase de despegue y aterrizaje. Misiones para lo que no estaban específicamente diseñadas. Se construyeron alrededor de 150 Ta-152 de todos los tipos, incluyendo los prototipos. De los casi 150 Ta-152H que fueron producidos, más de la mitad fueron destruidos por los aliados antes de ser entregados a la Luftwaffe. Solo unos pocos Ta-152C fueron fabricados antes de que las fuerzas terrestres aliadas tomaran las instalaciones donde eran producidos. En febrero de 1945, había cesado toda la producción de Ta-152. Según Peter Rodeike, se construyeron 44 Ta-152H-0 y 25 Ta-152H-1. Se desconoce realmente la producción total oficial del Ta-152. A fines de 1944 Kurt Tank fue interceptado por 4, según otras fuentes, solo 2, aviones P-51 Mustang mientras volaba un Ta-152H-0 en dirección a la fábrica de Focke-Wulf en Cottbus. Como no podía entablar combate con los aviones enemigos ya que sus armas no estaban cargadas, el diseñador del Ta-152 logró el MW-50 y amplió rápidamente los 755 km/h que le permitieron escapar de los 4 cazas aliados. Vale aclarar que no hay ninguna evidencia que soporte esta historia, no existe evidencia de este encuentro en los registros aliados, por lo que lo único que valida esta historia es la palabra de Tank. Aunque es predecible que por más que estuviera armado, Tank no se hubiera enfrentado a los enemigos, ya que además de inferioridad numérica y en solitario, era un civil y no un piloto militar perturbado, ni mucho menos con experiencia. Uno de los primeros combates del Ta-152 ocurrió el 14 de abril de 1945 cuando el Oberfeldwebel Luigi Reschke intentó interceptar un de Avillán de Mosquito sobre Stendal, pero no pudo alcanzarlo debido a problemas con el motor.
En la noche a ese mismo día, Reschke iba a demostrar que el Ta-152H podía usarse como un caza de baja altitud, luego de ser detectado una sección de 4 Hawker Tempest.V del 486º Escuadrón, NZ, estaba patrullando. Después de atacar un tren cerca de Ludwigslust, la sección se dividió en parejas. El comandante de ala Broker seguramente que los Tempest resultaron comandados por el oficial de vuelo S.J. Short y el suboficial Owen J. Mitchell para hacer su propio camino de regreso a la base. En el camino de regreso, esta pareja, que estaba atacando objetivos a lo largo de las vías del tren cerca de Ludwigslust, fue detectada por vigías apostados en Neustadt-Lewe. 3 Ta-152, pilotados por Reschke, el Oberstleutnant Auffamer y el Oberfeldwebel Sepp Sattler, despegaron para atacarlos, tomando a los Tempest por sorpresa. Se supone que Sattler fue derribado por Short o Bill Shaw, ambos del 486 THSQN, quienes reclamaron un Bf-109 en la misma área. Las misiones operativas en abril de 1945 sucedieron desde Neustadt, en su mayoría escoltando aviones de apoyo cercano a la batalla de Berlín. Reschke reclamó 2 Yakovlev Yak, 9 derribados cerca de Berlín el 24 de abril, mientras que el Otto Walter Loos reclamó 4 victorias aéreas los días 24, 25 y 30 de abril. El Ta-152, al final de la guerra, probablemente obtuvo 7 victorias y 4 pérdidas en combate aéreo, aunque existe cierto grado de incertidumbre sobre esos números. Joseph Keil preparó 4 victorias, desde el 1 de marzo de 1945 hasta el 21 de abril de 1945, y Willy Reschke preparó al menos 3 victorias. El Ta-152 se entregó al JG-301 el 27 de enero de 1945 y la primera misión del Ta-152 contra bombarderos estadounidenses tuvo lugar el 2 de marzo de 1945. No hubo contacto con los estadounidenses porque los 12 Ta-152 se vieron obligados a defenderse de repetidos ataques por los Bf-109 de otra unidad alemana, ya que la forma del Ta-152 era probablemente desconocida para otros Hauptgeschwader. No hubo pérdidas por fuego amigo, ya que la capacidad de ascenso y la maniobrabilidad de los Ta-152 les permitieron evadir estos ataques. El Ta-152 pudo realizar un giro completo a una altitud de 500 mi a una velocidad de 470 km por hora en 4,9 segundos. Las 4 pérdidas en combate aéreo fueron: el HPTM Hermann Stahl, asesinado el 11 de abril de 1945. El OP Sepp Sattler, asesinado el 14 de abril de 1945. Y 2 pilotos del JG-11 desconocidos, derribados por Spitfires en los últimos días de abril de 1945 durante un traslado desde Neustadt-Lewe al aeródromo de Lech. Al final de la guerra, el piloto Joseph Keil fue el único Ta-152 con 5 derribos. Si los Ta-152 hubieran entrado en servicio un año antes, la situación de los cazas P-51 Mustang hubiera sido muy difícil. Si bien la conclusión del conflicto marcó el final de la carrera operativa del Ta-152, se sabe que las fuerzas estadounidenses y británicas lograron hacerse con algunos ejemplares que aún podrían volar. Solo queda un Ta-152 sobreviviente, una variante Ta-152H-0 perteneciente al tercero Hauptgeschwader 301, una unidad de la Luftwaffe basada en Wildeshau. El avión se encuentra en el Museo Nacional del Aire y el Espacio Paul Darber Preservation, Restoration and Storage Facility en Suitland, Maryland, Estados Unidos, donde se espera que sea restaurado. Se cree que el avión es el Werknummer, número de serie, 150020, que era un modelo H-0 de preproducción en transición a un avión de la serie Ta-152H-1 de producción completa. Probablemente fue construido en las instalaciones de producción de Focke-Wulf en Cottbus, Alemania, en diciembre de 1944, y entregado a Airprobungskommando 152 en Rexlin, Alemania, para pruebas de servicio. A fines de 1944 Kurt Tank fue interceptado por 4 aviones P-51 Mustang mientras volaba un Ta-152H en dirección a la fábrica de Focke-Wulf en Cottbus. Como no podía entablar combate con los aviones enemigos ya que sus armas no estaban cargadas, el diseñador del Ta-152 utilizó el MW-50 y alcanzó rápidamente los 755 km por hora que le permitieron escapar de los 4 cazas aliados. Vale aclarar que no hay ninguna evidencia que soporte esta historia, no existe evidencias de este encuentro en los registros aliados, por lo que lo único que valida esta historia es la palabra de Tank.
Aparece en el anime de Cockpit. Y bueno gente, eso es todo, espero la haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este vídeo, y ya que estás ahí abajo pásate por mi Discord, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.